Muy buenas gente, bienvenidos al primer especial de mi canal. Llegamos a la asombrosa cantidad de 100 suscriptores. Ya sé que llegamos a 100 suscriptores hace un tiempo, pero apenas terminé el video. Tuve que ver las series y rejugar los videojuegos para hacerlo lo mejor posible. En esta ocasión les presento momentos en series, películas y videojuegos más épicos que he vivido. Este es un top personal que hice con el fin de que conocieran un poco de la persona que está detrás de la creación de estos videos. Y sí, hay muchos spoilers. Hay demasiados momentos épicos que he visto. No los voy a poner todos porque el video quedaría muy extenso. Prefiero poner los más significativos para mí. Esta lista se seguirá extendiendo en el futuro, aunque habrá un apartado de menciones honoríficas para que haya más variedad. Sin nada más que decir, comencemos. Mi historia con este juego empieza en mi infancia. Son de los primeros recuerdos que tengo referente a los videojuegos. El primero de ellos fue estando en mi casa viendo a mi madre jugando Space Invaders. Pero no fue hasta este título que pude jugar algo. Lo jugué en una consola pirata de la Play 1 que leía cartuchos. Desconozco cómo llegó esta consola a mi casa. Yo simplemente recuerdo que ya estaba ahí, con un cartucho que ni siquiera tenía foto, era el puro chip ahí en la consola, y aparecía ese juego en pantalla. Solo llegaba hasta la parte de los marcianos, de ahí en fuera me parecía imposible. Es el único juego que recuerdo haber jugado en esa consola, dado que no tenía cartuchos. De pequeño me impactó mucho el diseño de los personajes, niveles y música. Mi personaje favorito era el gato. Y mi nivel favorito, el 2-2. ¿Por qué razón? Porque este nivel era de agua, y los niveles de agua me encantaban mucho. Pienso que este fue el causante de que las partes de agua sean mis favoritas en los videojuegos. Me gustó tanto el juego que fue el causante de que yo empezara a meterme en el mundo del internet, ya que tenía una computadora en casa que era de mi madre, y aprendí a descargar emuladores, aprendí a descargar juegos y a jugarlos. Me levantaba tempranísimo para jugarlo. Sin exagerar, me levantaba a las 4 de la mañana. Un niño de tal vez unos 8 años o un poquito menos se paraba a las 4 de la mañana para jugar este juego. Lo jugaba una y otra vez sin cansarme. Cuando lo llego a jugar en la actualidad, me recuerda ese momento especial de mi infancia. También es especial porque es de los pocos juegos que jugué con mi madre. Su música y diseño hacen que este se convierta en un momento épico. Spyro fue un gran referente de los videojuegos para mí en la época en la que había un Play 1 en casa. Este juego, como todos los que tuve, eran discos pirata que me compraron en un puesto de la calle, aunque eso lo hizo muy especial, ya que si no fuera por eso no podría haber conocido esta obra maestra. Recuerdo que le subía el volumen para que todos vieran lo increíble que era. Aunque viéndolo en retrospectiva, estaba presumiendo que tenía un juego pirata. Siempre me gustó este juego por sus niveles, los cuales cuentan con un diseño bastante pulido para la época. Recuerdo que a mí me llenaba de curiosidad cuando veía las imágenes que representaban cada nivel. Siempre pensaba, yo quiero ir a ese lugar. No se podía en algunas ocasiones. Se podía ir a muchos lugares, pero había algunos que eran inaccesibles o inexistentes, como la pantalla que salía cuando regresabas al menú principal de Spyro 3. Siempre pensé que ese era como un lugar especial. Pasé mucho tiempo dando vueltas en el primer mundo de Spyro 3, hasta que descubrí que si completabas todos los niveles de la zona, bajaba un globo que te llevaba a un jefe.
La primera vez te llevaba con un jefe, la segunda vez ya te mandaba a otro mundo. Eso me explotó el cerebro. Además de que había jefes en el juego, tenía la oportunidad de conocer nuevos lugares, aunque ya tenía un vago conocimiento de la existencia de otros mundos que yo no conocía. Esto porque a veces el juego ponía unas demos y en las demos salían niveles que yo no conocía. Y recuerdo que quería conocerlos, quería llegar a esos niveles pero no sabía. En Spyro 2 mi lugar favorito es donde empiezas la aventura. Un lugar de agua. Me fascinaba de pequeño, aunque en esta ocasión había una parte de agua que sí me daba miedo. Yo iba tranquilo siendo un dragón que podía respirar bajo el agua y de repente... En Spyro hay niveles que no se tratan de un nivel como tal. Es un área para hacer diferentes retos, como carreras, romper objetos o matar alienígenas. Lo que me marcó en estos niveles fue su música. De niño me quedaba en el nivel y subía el volumen para poder escuchar la melodía durante un tiempo. Ahora que escucho esta melodía se me vienen a la mente dos cosas. Uno, que ya estoy viejo, y segundo, lo bien que me lo pasaba con este videojuego. Aunque después rompí mi Play 1 y no lo pude seguir disfrutando hasta mucho tiempo después que lo volví a jugar en un emulador. Desde que era niño me ha gustado mucho el diseño que tenían algunos animes antiguos, y aunque en la actualidad están bien, tenían un estilo diferente. Estos dibujos los veía ocasionalmente, incluso en la feria de mi pueblo, que es donde más los veía. En ocasiones los juegos de la feria tenían dibujos de anime o videojuegos, tampoco se salvaban los juguetes. Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball eran los que veía más en aquella época. La mayoría de gente en mi entorno le gustaba Dragon Ball o Caballeros del Zodiaco, y a mí me gustó mucho Sailor Moon. Debido a las burlas que pudiera ocasionar mi gusto por Sailor Moon, no investigué nada acerca de la serie, pero se quedó un pensamiento en mí, ya que siempre me llamó la atención. Cuando crecí por fin pude ver la serie completa, y me encantó. Mi favorita, Sailor Venus. De todos modos, terminé viéndola a escondidas, pero ya por otros motivos. Dentro de todos los momentos épicos de la serie, la escena en la que Sailor Moon y Tuxedo Mask se besan fue bastante épico. Los diálogos, el ambiente y la banda sonora hacen que sea perfecta. Definitivamente mi momento favorito de la serie. Hace mucho, mucho tiempo, sucedió algo parecido. Ahora estoy empezando a recordarlo. Free at last. Antes de que me tropezara con el cable de la PlayStation 1 y la terminara rompiendo, hubo otro juego que cambió mi vida. Conocí la consola por mis primos. Por lo general yo no jugaba, siempre fui espectador. Veía juegos como Resident Evil, FIFA, Pac-Man World, Jersey Devil, Bob Esponja y el que nos trae aquí, el Crash Bandicoot. Por mucho tiempo vi este juego proyectado en la televisión cuando estaba en casa de mis primos o llevaban una consola a mi casa. Teniendo otros juegos plataforma y uno de carreras en la Play 1 y siendo muy entretenido, supongo que fue muy querido por mis primos. Obviamente, al no dejarme jugar, me emocionaba mucho la idea de poder jugar este videojuego.
Cuando tuve una Play 1 en casa, uno de los tantos juegos que tuve fue el Crash Bandicoot 3. Ahora recordando la época de la Play 1 en casa, recuerdo que mis primos al tener una Play 2, me hicieron un regalo en contra de su voluntad. Mi tía los obligó a regalarme un catálogo de juegos pirata de la Play 1 que tenían ellos, porque ellos ya tenían la Play 2, ya no iban a ocupar la Play 1, por lo tanto mi tía decidió que mis primos me regalaran ese catálogo. Dentro de ese catálogo había una cosa un poco diferente. Recuerdo ver un disco original de Resident Evil 3. De niño no sabía el valor que tenía ese disco, así que como me daba miedo y según yo nunca lo iba a jugar, fui y lo tiré. Una idea un poco tonta, pero era un niño pequeño. Volviendo al Crash, este juego fue emocionante en todo momento. Disfruté mucho pasarme todos los niveles. Se convirtió en el primer juego que terminé solo. La batalla con Cortex se veía imposible, pero al final conseguí la victoria. Pueden reemplazarme. Pueden reemplazarme. ¡Te equivocas! ¡Eres la única Yanami que hay! ¡Por eso te salvaré! ¡Ahora! Evangelion fue ese anime que conocía. Sabía de qué trataba, pero pasaban los años y nunca lo vi. Cuando por fin la vi, me gustó mucho. Dicen que es muy difícil de entender. Yo no estoy de acuerdo con eso. En su momento vi muchas teorías de otra gente, unas más voladas que otras. Siempre he pensado que si la ves de una forma simple va a tener sentido. Dentro del universo de Evangelion existe un personaje que hasta la fecha es, y tal vez siempre será, mi personaje favorito de cualquier anime que he visto. Me llamo Asuka Lan Lusorgio. Encantada. Continuará. Asuka o Asuka es un personaje con un diseño increíble, además de tener una historia muy interesante. Una de mis escenas favoritas es cuando Asuka en el EVA 02 pelea en contra de los EVA series. Lamentablemente sabemos cómo termina esa batalla, pero detalles. Evangelion 3.0 más 1.0 no tuvo un final de mi agrado. Me esperaba otra cosa más emocionante. Recuerdo que eran tiempos de pandemia. Por la necesidad estuve trabajando en un local pequeño en donde se vendían productos de limpieza. Me creé una cuenta pirata de Amazon Prime que solo duró ese día que vi la película. Dentro de todo lo que pasó en la película y la conclusión de cada personaje, hubo un momento que me impactó mucho y esa fue la escena final de Asuka. Asuka siempre fue un personaje muy inestable emocionalmente y al ver una escena como esa, yo me sentí feliz. Me gustaría que alguien me abrazara de esa manera. Descuida. Tú eres tú, Asuka. Y así estás bien. Era el año 2014. Yo nunca había visto un anime en mi vida, conocí algunos pero no me llamaban mucho la atención. Un día mientras estaba esperando mi turno para cortarme el cabello, estaba leyendo una revista. Encontré una sección en donde hablaban de un anime llamado Kuroko no Basket. Leí todo lo que venía en la revista y me llamó la atención. Llegando a mi casa le pregunté a mi hermana sobre ese anime. A ella siempre le ha gustado el anime, así que no tuvo problemas en saber a cuál anime me refería. Ese anime estuvo bueno, bastante épico. Pero fue tiempo después de verlo que conocí un anime llamado Mirai Nikki. Ya conocía las páginas para ver anime en internet, así que ya no tuve que preguntarle a mi hermana. Lo empecé a ver por mi cuenta. La historia me pareció entretenida.
Mirai Nikki es un anime que me gusta mucho. Desconozco cuál haya sido la opinión de la gente en el momento de su estreno, pero sí supe cuál era en el momento que yo la vi. Era y es un anime muy odiado. Mi hermana no era la excepción a todo esto. Me decía que tenía una historia muy mala, personajes muy simples y no sabía por qué me había gustado tanto. Nunca pude compartir mi gusto por esta serie, incluso en la actualidad es una serie que no tiene una opinión positiva, así que tampoco trato de defenderlo. Aunque sea muy odiado, para mí tendrá un lugar especial. ¿Quién iba a imaginar que al final los dos protagonistas tendrían que luchar entre sí teniendo la escena más épica de la serie? 僕は大勢殺した。でもこれでユノだけは。バカね、ユキ。なんで？私はここに残る。どうして？言ったでしょ。させないよ。私はささない。そういう未来だもの。そんな。ねえ、キスして、ユキ。ここが。Selina, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy mirando la luna. Y estoy soñando. Es más, sueño con ella. ¿A ustedes no les pasaba que iban cada domingo a casa de un familiar? De niño todos los domingos iba a casa de uno. Nunca me gustó ir, pero me obligaban. No había mucho que hacer en esa casa, solo me podía sentar y ver lo que había en la televisión, aunque nunca me gustó ver la televisión. Pero hubo un domingo que fui a esa casa y en la televisión estaban pasando una película. Esta película era basada en una cantante que lamentablemente le quitaron la vida. El nombre de Selena lo ubicaba muy bien. Mi madre solía escuchar mucho su música, y como me crié en un ambiente lleno de fiestas, también la escuchaba fuera de casa. Mi pensamiento de la película, como todo lo que veía en la televisión, era que no me iba a interesar o que era muy aburrido, pero entre más la veía, me iba interesando. Estaba muy pequeño por lo que no entendía muchas cosas hasta que vi la película años después, aunque hubo una cosa que sí despertó algo dentro de mi cabeza. En la escena final de la película, Selena canta la icónica canción Dreaming of You. Esa escena me dejó viendo la televisión con mucha atención. Esto debido a algo que pensaba mucho a esa edad. Tal vez en algún momento la cuente porque da para una historia muy extensa. Pero ya habrá momento para eso. La escena se quedó grabada en mi mente durante mucho tiempo. Selena se volvió una de mis cantantes favoritas y esa canción es una de mis favoritas en la actualidad. Aんたによ、もらってほしいんだよ。
right here. No lo necesito, pero se acabó el tiempo. Terra. Las cosas cambian, chico bestia. La chica que quieres que sea es solo un recuerdo. Aunque conozco los videojuegos desde que era niño, no pude jugar mucho. Suena muy raro. De niño es donde tuve mucho tiempo libre, pero no pude jugar a muchas cosas porque en casa no se podía dar ese lujo. Primero tuve una consola que era un clon de la Wii. Era el Wii. Solo tenía juegos de la NES. Eso no me importaba tanto. Conocí títulos muy buenos de aquellas épocas. Dos primos siempre venían a mi casa los fines de semana. Ellos sí tuvieron muchas consolas y videojuegos. Tuvieron la Play 1, la Play 2, la PSP y hasta el PlayStation Vita. Traían su consola a mi casa y jugaban. Lamentablemente no eran buenas personas conmigo. Siempre me quedé con ganas de poder jugar. Incluso cuando iba a las tiendas veía los juegos de las otras consolas. Yo nunca fui defensor de ninguna empresa y nunca lo seré. A mí solamente me importa jugar sea la empresa que sea. Cuando mis primos dejaron de venir a mi casa, yo conocí a una persona que era muy fan de Halo. Por él conocí esa saga. Me platicaba muchas cosas acerca de los juegos de Halo que obviamente yo no entendía. Ninguno de los dos teníamos consolas para jugar. El único juego que podíamos jugar era el Halo C de toda la vida. Ese juego me dio muchos momentos buenos, pero yo fantaseaba con jugar lo último del momento. Llegué a ver en algunas tiendas cajas de consolas con el Halo 4, pero era un deseo imposible. En esa época tenía acceso a internet. Me la pasaba viendo videos, parodias, gameplays, pero no de Halo 4, me la pasaba viendo el juego de Halo Reach, por lo que este último es el que siempre quise jugar. Pasaron los años y ya de adulto, estudiando en la universidad, necesitaba una computadora. Ya no servía pedir prestado una computadora cada que la pidieran en la escuela. Mis padres me querían comprar una computadora económica. No sabía si me iba a servir. Utilizábamos software que era un poco pesado, por lo que una laptop de ese estilo tal vez no me hubiera servido. Me puse a investigar precios de laptops gamer. Me puse a investigar aunque yo sabía en el fondo que no me iba a poder comprar una laptop como esas. Así que lo hacía, pero me sentí un poco triste. Pero pasó algo muy gracioso que cambió todo.
En la universidad yo acostumbraba a pedir prestado una computadora para realizar trabajos. Hubo una persona que en el salón le decían el profesor. Una vez yo me iba a calificar mi trabajo junto con mi compañero, ya que el trabajo estaba en su laptop. Este profe se empezó a reír de mí. Se burló de que estaba estudiando ingeniería y cómo era posible que no tuviera una laptop. Se burló de mí enfrente de mis compañeros. Obviamente me sentí mal, pero lo dejé pasar. No le conté a mis padres porque no lo vi necesario. Hasta unos meses después, mientras estábamos en casa comiendo, yo les conté la anécdota. En mi cabeza pensaba que les iba a dar risa. Se terminaron enojando mucho, tanto que les comentaron a mis abuelos. Y miren que mi familia no se iba bien por ningún lado. Por algo cada quien vive separado. Pero hasta mis abuelos se enojaron y me prestaron dinero para comprar una laptop. No fue mucho dinero, pero ya sentía menos pesado el golpe de comprar una computadora que me gustara. Yo solo la quería para los juegos, pero también me terminó ayudando mucho en la universidad, y es con la que he grabado algunos videos de este canal. Pero claro, al principio no venía con juegos. Yo ya tenía uno de Steam, el Left 4 Dead 2, que me lo regaló un amigo. Es un juegazo. Pero era el único juego no pirata que tenía. Al ser muy cara la laptop, me daba miedo meterle cosas piratas como me había acostumbrado toda la vida. Yo desconocía que Halo estaba en Steam, hasta que por casualidad me encontré con la colección del jefe maestro. Para mi buena suerte estaba en una oferta muy buena. Me puse a ahorrar dinero hasta que por fin pude comprarlo. Esa colección ya tenía mucho tiempo que había salido, por lo que no era sorpresa que llegara a tener ese tipo de ofertas. Como no tenía tarjeta para pagar en Steam, le tuve que pedir a un amigo que me lo comprara y yo le daba dinero en efectivo. Cuando llegó el juego a mi cuenta sentí mucha emoción. Por fin, después de tantos años, iba a poder jugar a aquel juego que tanto había deseado. Disfruté cada momento de Halo Reach. Cuando llegué a la misión Lobo Solitario, me entró el sentimiento, tanto que quise grabar mi reacción para un video. Por fin, pude pasarme el Halo Reach. Reach no tardó mucho en caer. El enemigo era implacable, eficiente, pero no fue suficientemente rápido. Porque tú ya habías pasado la antorcha. Gracias a ti encontramos el Halo. Develamos sus secretos. Acabamos con la determinación del enemigo. Nuestra victoria, la tuya, estaba tan cerca. Ojalá hubieras vivido para verla. Pero perteneces a Reach. Tu cuerpo, tu armadura, todo quemado y convertido en cristal. Todo, menos tu coraje. Ese fue tu regalo. Gracias a él podemos reconstruir. City streets with worn cobblestones, listening to people rushing past. Este canal de YouTube es un proyecto personal que espero mantener por muchos años más. Cuando empecé nunca imaginé que tendría la cantidad de 100 suscriptores, ni siquiera 50. Ya llevo 5 años subiendo videos, el tiempo se está pasando muy rápido. Comencé con una computadora muy pequeña,
que no era tan potente, pero vi cómo fue la evolución de mi contenido y de mi vida. Ahora hasta tengo mi propio cuarto, un micrófono y una computadora con la que pienso traer más contenido. Aquí seguiré mientras pueda. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente. Adiós.